Ahí vamos. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un tema muy interesante hoy en la comunidad Emocionándote. Bienvenido a la comunidad. Bueno, más o menos ya las conocéis. Y vamos a empezar a hablar de este tema que se llama manipulación versus persuasión, ¿no? Y bueno, decíamos aquí que todo el mundo ha manipulado alguna vez, ¿no? Si bien, o casi todo el mundo ha manipulado alguna vez, si bien no solemos ser muy conscientes de ello, ¿no? La manipulación, al contrario que la persuasión, suele albergar intereses egoístas, es decir, que son cosas que hacemos porque guardamos algún interés, aunque a veces pues, no lo hacemos de forma consciente. Pero bueno, ahora este tema está muy en boga por las distintas circunstancias que se están dando, ¿no? en la sociedad actualmente, ¿no? En este momento de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es la manipulación? Bueno, pues manipulación es acción y efecto de manipular, ¿no? Y manipular ya sabéis que tiene que ver, que es una palabra polisémica porque se utiliza en muchos ámbitos, ¿no? Es una palabra que se utiliza en manipular cosas, puedo manipular cosas con las manos, puedo manipular a la gente, puedo manipular en muchos y variados ámbitos, como pongo ahí, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que existe la manipulación de alimentos, por ejemplo, existe la manipulación química, existe la manipulación genética, que nos sonará, o manipulación de objetos, la manipulación de artefactos, la manipulación de paquetes, manipulación electrónica, etcétera, 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 ¿no? Esto es muy amplio, ¿no? Pero al final nosotros nos quedamos, ya sabéis que esto hablamos de inteligencia y liberación emocional, que coaching y este tipo de cosas, y nos vamos a quedar con, bueno, pues hoy nos interesa la información, la informativa, ¿no? La manipulación informativa, mental y podríamos decir también que emocional. Que bueno, mental y emocional lo incluimos dentro de lo mismo, ¿no? La manipulación informativa, mental y emocional. Como he dicho antes, se me ha hecho un poco más grande porque de lo que tenía pensado hablar, pero bueno, creo que ha quedado interesante. Bueno, manipular o ser manipulado. Decíamos, todos manipulamos, ¿no? Todos manipulamos en menor o mayor medida. Y todos hemos manipulado porque lo hicieron con nosotros, ¿no? Cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros maestros nos manipulaban mental o emocionalmente para conseguir sus objetivos, ¿no? Que nos portáramos bien, que estudiáramos, que nos tomáramos la cena o vete tú a saber, ¿no? Y esa manipulación, pues obviamente cuando somos pequeños es como si estuviéramos hipnotizados, es decir, van a nuestra mente no consciente de forma directa, ¿no? Y esto hace que seamos muy propensos a repetir, ya sabéis, las cosas de cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, esto abre dos posibilidades. La primera es que se lo hagamos a otros, ¿no? Que nosotros manipulamos a otros, no siempre de forma consciente, es decir, que muchas veces manipulamos y no somos conscientes de que estamos manipulando, ¿vale? O la otra opción es que permitamos que nos lo vuelvan a hacer. Por supuesto, también hay gente que manipula conscientemente, ¿vale? Yo que conscientemente, digo concienciamente, ¿no? Es decir, lo hace con conocimiento de causa, pero no lo hace de forma consciente con ese, porque para nosotros conciencia con ese es como espiritual, ¿no? Viene de espiritual, viene como de tener una consciencia de lo que estoy haciendo, es como tener consciencia de hacer el mal y esto para nosotros no es posible. Si tú eres consciente solo de lo que existe, que es el amor, y por lo tanto no vas a hacer daño a nadie, ¿no? Así que bueno, lo puedes hacer con conocimiento de causa, pero, y esto ya sería, pues, en cierta manera, un poco de maldad, ¿no? Hacerlo con malicia, mejor dicho. Pero bueno, normalmente eso no es consciente, ¿vale? Ok. Bueno, me están manipulando, ¿no? Esta es una de las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Me están manipulando y tú eres una víctima de la manipulación. Bueno, pues en realidad todos somos víctimas de la manipulación, ¿no? Lo cierto es que todos estamos siendo manipulados prácticamente de forma constante, ¿no? Y no me refiero a posibles conspiraciones, que eso es aparte, ¿no? Sino hablo obviamente de una serie de manipulaciones que se están dando desde que estamos en el colegio, gestionando la información, simplemente el cómo nos cuentan la historia en distintos países, sitios de España, cuenta la historia de forma distinta. En México cuenta la historia distinta de cómo la conquistó España, o España se cuenta distinta de eso. O sea, están manipulando la información constantemente, ¿no? Y esto obedece a intereses particulares, ¿no? Bien, existe la manipulación informativa. ¿Qué es la manipulación informativa? Bueno, pues piénsalo. ¿Cuántas veces te han mentido los políticos? ¿Cuántas veces un político ha dicho una mentira y ha salido impune, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y sobre todo es que ya no es que no pase nada, sino que además entramos en una especie de tolerancia a la mentira en la que bueno, estamos como hipnotizados, ¿no? Por la televisión, por lo que dicen, nos estamos quejando constantemente, pero la gente miente impunemente y aquí no pasa nada, ¿no? Nadie sale a la calle y esta es la demostración de que efectivamente ya hemos sido manipulados, ya es difícil cambiar esto, ¿no? Se torna complejo poder cambiar esto. Y en la televisión o en los periódicos,
¿Mienten en la televisión y en los periódicos? ¿Dan distintas versiones? ¿Depende del periódico quién es la editorial? Sí, por supuesto que sí. Si es de izquierda, si es de derecha, por ejemplo, en el tema de la política también, dan un titular o dan otro, ¿no? O modifican la información. Esto es manipulación informativa, ¿no? Y omitir información, ¿es mentir omitir información? Es decir, cuando un político o un medio de comunicación reproduce la conversación de un político que dice que va a quitar un impuesto, pero no dice que está poniendo otro en su haber, ¿esto no es manipular? Por supuesto que lo es, ¿no? ¿Y cuántas veces te han manipulado emocionalmente tu pareja o tu familia? Montones de veces, ¿no? Nuestra madre, ¿no? Por ejemplo, pues a mí desde luego montones de veces las reconozco, ¿no? Reconozco eso, ¿no? Y seguramente yo pues también muchas veces sin darme cuenta también he manipulado, ¿no? Cuando me interesaba algo o tenía miedo de perder algo, pues esto hace que nosotros manipulemos a otras personas, ¿no? Luego, por otra parte, ¿qué es manipular? Para ser más claros, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con muchos sinónimos. He puesto aquí varios sinónimos. Alterar algo, condicionarlo, influir a alguien, viciar algo, adulterar, amañar, desvirtuar, mangonear, manejar, controlar, intentar controlar a la gente. Todo esto son sinónimos de manipulación, ¿no? Entonces, hacer uso de cualquiera de estos verbos para beneficiar a alguien sin aportarte nada a ti, ojo, siempre y cuando tú no te aporte nada a ti, esto es manipularte. O sea, si alguien está haciendo por su propio interés, pero no está pensando en ti, en que tú tengas un beneficio para ti, esto es manipulación pura y dura. Luego podríamos hablar de otros tipos de manipulación o manipulaciones positivas y vamos a verlo después. Manipulación masiva, ¿no? ¿Qué es una manipulación masiva? Bueno, pues la manipulación de las masas es muy antigua, ¿no? Esto se ha intentado siempre, desde las religiones, pasando por ciertas filosofías, pasando por gente que quería controlar a otra gente o que quería controlar a otras personas por distintas razones, por poder, por dinero. Pues esto se ha pasado desde toda la vida, ¿no? La cuestión está en que un ejemplo de manipulación masiva son las sectas, ¿no? Te lavan el cerebro para lograr la total cooperación del grupo. Y esto pues, nos está ocurriendo, lo podemos ver casi a diario, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y también se utilizan, también se utilizan técnicas, digamos, en las sectas, ¿no? Muy similares a las usadas en la actualidad, tanto por políticos como por medios de comunicación, ¿no? Para sugestionar a la gente y lograr su cooperación. Esto es lo que está pasando hoy en día, ¿no? De ir más lejos, ¿no? Y esto son técnicas que están relacionadas con las sectas, pero no solo con las sectas, también está relacionado a nivel de manipulación individual, entre parejas, por ejemplo, entre padres e hijos, entre hermanos. Hay muchos tipos de manipulación, ¿no? De hijos a padres también. Fijaros, los pasos para manipular se repiten siempre, tanto si es para las masas como para tema individual, ¿no? Y son, primero, usar el mal de cuña. De cuña significa meter una cuña en un sitio para levantar algo, ¿no? Es decir, vamos a abrir brecha, digamos. O meter miedo, que es la otra forma de decirlo. Lo primero que hacemos es meter miedo. Todas las personas que manipulan meten miedo. ¿Ves? Esto no puedes hacerlo, porque si lo haces pasa esto, pasa lo otro. O esto está mal, o te voy a dejar, o estoy enfadado o me voy a enfadar contigo, o no ves el hambre que hay en el mundo, y si tú solo tuviéramos hambre, ¿no? Cosas que decimos para meter miedo, que es usar el mal de cuña, ¿no? El malestar, meternos en la emocionalidad. La segunda tiene que ver con prometer una solución, ¿no? Si haces esto, a cambio, podemos solucionar esto, ¿no? Yo te meto el miedo, pero luego, a cambio, si haces esto, pues vamos a evitar ese miedo. A miedos que a veces no son reales, que no son miedos que realmente tengamos o que sean un problema para nosotros. Sin embargo, pues nos los meten en el cuerpo, nos dicen o intentan hacernos ver que ahí hay un problema, ¿vale? Y entonces pues, te prometen una solución, ¿no? Por supuesto, todo tiene un precio, ¿no? Si yo te doy la solución, esto tiene un precio. Me tienes que dar algo a cambio. Puede ser que tienes que comprarme algo, o tiene que ser que tienes que ceder algo, o perder tu libertad. Que podéis estar pensando. Este está hablando de lo actual, ¿no? Pero imagina una persona que es celosa. Una persona que es celosa le dice, no te puedes vestir de esa manera determinada, no puedes salir con ciertos amigos que antes salías, por ejemplo, ¿no? Pues como consecuencia precisamente de los celos que tiene esa persona, ¿no? Polarizar a la gente, ¿no? Intentan polarizar. Al final intentan coger que haya unos buenos y unos malos. Es decir, los que están en mi lado son los buenos, los que están en el otro lado son los malos. Intento polarizarlo en todo momento para lograr que se peleen entre ellos si es necesario. Es decir, que unos defiendan su posición y otros defendan su posición. Por ejemplo, si lo llevamos esto a la política, aquí en España desde hace muchos años se está polarizando a la gente de forma constante. La izquierda y la derecha. Luego está la ultraderecha y luego está la ultraizquierda. Pero por diferenciar, por simplificar, por ser básicos, ¿vale? O sea, es fácil hacer las cosas fáciles, polarizamos a la gente. Izquierda o derecha.
Por supuesto, la izquierda puede mentir, puede hacer lo que quiera, la derecha puede robar, puede hacer lo que quiera, siempre y cuando, pero claro, a la izquierda no voy a votarla, porque no, es que la izquierda es lo peor que te puede pasar. O a la izquierda está haciendo, está robando, está mintiendo, está haciendo de todo, pero no, a la derecha no la voy a votar, no vayamos a votar a la derecha, ¿no? Estamos siempre polarizando. ¿Para qué? Para que la gente no piense. Simplemente, izquierda, no quiero ni verlo. No me abro jamás a la posibilidad de pensar en el otro lado, a la izquierda o en la derecha, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Hay que polarizar constantemente. Y por último, hostigar y fidelizar, ¿no? Es decir, en las sectas pasa esto, te hostigan, ¿no? Estás conmigo, estás sin mí, te apartan del grupo, te castigan de muchas maneras, ¿no? Una persona celosa te dice que no va a estar contigo, que nadie te va a querer, empieza a decirte cosas para bajarte más la autoestima, porque las personas manipuladas lo que tienen es baja autoestima, la mayoría, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto acaba provocando un intento de fidelización, intenta fidelizar a la persona en una de las polaridades o dentro del discurso general que se está hablando, ¿no? Muy bien. Manipulación positiva, esto cómo lo vemos, ¿no? Bueno, pues sí, se puede manipular de forma positiva y se llama persuadir, ¿vale? Persuadir es una forma de manipulación positiva. Así que ya no la llamamos manipulación para no montar más follones, ¿no? No hacerlo más complicado, ¿no? Al final de lo que se trata es que, por ejemplo, cuando se convencen, imaginaos que convencemos a varias personas para dar una fiesta sorpresa a alguien. Oye, pues necesito que me mandes una foto de no sé cuánto, necesito que me mandes no sé cuánto, necesito que estéis en tal sitio a tal hora, o que vayáis a comprar no sé cuánto. Y la gente que está súper liada, pues dice, oye, mira, pues sí, por fulanita o por fulanito que vamos a hacer la fiesta, voy a gastar mi tiempo, voy a gastar mi dinero para conseguirle esto, para conseguirle lo otro, o una despedida soltera, ¿no? Vamos a poner todo dinero para que la novia no pague y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y hago cosas que normalmente no hago ni para mí, para esa persona, ¿no? Pues son cosas positivas que hacemos, ¿no? También en manipulación positiva, también es persuadir, cuando le decimos cosas buenas a alguien para que se sienta mejor o con más confianza. En este caso, no es tanto para el beneficio para mí. Claro que si yo te digo a ti algo y te hago sentir mejor o te hago sentir con más confianza y yo te quiero, yo tengo amor hacia ti, pues esto me beneficia, ¿no? Pero también te beneficia a ti, ¿no? Entonces lo importante es que siempre beneficie al otro. Bien, persuadir y persuasión, ¿no? ¿Qué diferencia hay, no? Bueno, pues se habla de persuasión cuando se dan argumentos reales, ojo, cuando se dan argumentos reales a alguien para que acepte un concepto distinto al que tenía sobre un tema. Fijaos, aquí vemos la imagen muy claramente, ¿no? Hay gente que no era consciente, quizás hay personas que no son conscientes de ciertas situaciones de su vida y entonces de repente al persuadirlos, lo que hace esa persuasión, lo que hace es abrirles la mente a otras posibilidades. Por ejemplo, alguien que es persuasivo es alguien que utiliza un lenguaje que sin mentir, es decir, a través de la verdad, de argumentos reales, de argumentos sólidos, puede convencerte de algo diferente a lo que tú normalmente pensabas, ¿no? La persuasión, por su parte, aunque suele relacionarse con la seducción, que se relaciona con la seducción, sino que suele relacionarse con la seducción, entre parejas, por ejemplo, pues en realidad forma parte del marketing. O sea, la persuasión está más aplicada al tema del marketing, pero se suele ver mucho con la pareja y por supuesto también está relacionado con la pareja, porque yo puedo ser persuasivo si quiero estar con una pareja. Pero fijaros que muchas veces cuando hablamos de ser persuasivo, si yo me quiero, vamos a poner un caso extremo, ¿no? Que me quiero acostar con alguien, pues entonces cuando yo persuado a esa persona, aquí hay algo recíproco, ¿no? Yo doy y recibo, ¿no? Y al fin y al cabo la otra persona también, hay un ganar-ganar, ¿no? Y esta es la parte de diferencia con la manipulación, que solo gana el que manipula. Bien, manipulación versus persuasión. Vamos a ver las diferencias, ¿no? Por un lado tenemos en la manipulación, se usan mentiras y omisiones de información. Esto se da siempre, ¿no? Mentiras y omisiones de información. Para lograr objetivos interesados y egoístas. Es decir, egoístas que piensan en sí mismos, pero no solo que piensan en sí mismos, sino que además, si tienen que pisarte la cabeza, te la pisan a ti, o sea, van a por ti. Tú les das igual, ¿no? Al final son egoístas y por supuesto son personas egocéntricas quienes hacen esto, ¿no? Intentando limitar la capacidad de las personas para tomar decisiones por sí mismas. Es decir, limitan tu capacidad para que tú seas capaz de pensar por ti mismo. Y además te van acotando la información para que o te lían con mucha información confusa, con un bombardeo constante para que no puedas ni pensar o te sientas muy ofuscado para pensar. Una ofuscación o confusión mental. Nosotros llamamos esto niebla mental, ¿vale? A continuación, decíamos, la persuasión por su parte, pues juega con la verdad, ¿no? No miente, convence o influye a pensar, decir o actuar de una forma más positiva o que aporte un beneficio mayor o secundario, o sea, que te aporte un beneficio mayor o secundario. Es decir, lo que decíamos antes, un ganar-ganar. Por supuesto, si tú mejoras, pues yo me siento recompensado por el tema de mejorarte, ¿no? Eso sería un poco la persuasión.
Lo que pasa es que, bueno, ahora vamos a ver otras diferencias de persuasión. ¿Cómo diferenciarlas, no? ¿Cómo diferenciar rápidamente cuando estamos hablando de manipulación o estamos hablando de persuasión? Bueno, pues la manipulación cuenta el problema y después promete la solución, ¿vale? Entonces, primero te asusta, muchas veces creando el problema, y luego intenta reconfortarte, como diciéndote, yo soy yo soy tu salvador. O sea, no lo puedes hacer por ti mismo, tienes que hacerlo porque yo te voy a dar la solución, ¿no? O sea, siempre hay un interés particular. Por supuesto, siempre a cambio de algo, y normalmente no a tu favor. Lo que está a tu favor es la supuesta ayuda que esa persona te está dando, pero eso no significa que sea una ayuda real, sino que hay un interés de fondo, ¿no? Esto sería para diferenciar. Es decir, de alguna manera la manipulación siempre juega con el miedo y normalmente te va a hacer sentir mal. Es decir, siempre hay algo de malestar al principio. Por su parte, la persuasión pues amplía tus opciones o te abre a nuevas posibilidades, ¿no? Esto es lo que hace persuadir. O amplía tus opciones, mejor tú estabas cerrada a una opción y de repente pues, te convencen de que, oye, puedes hacer otra cosa, de que puedes probar cosas nuevas, de que no tienes que hacer siempre lo que sueles hacer y tú estabas como cerrada muchas veces por miedo. Entonces la persuasión te abre, ¿no? Intenta abrirte, te abre nuevas posibilidades, nuevas opciones y eso pues es bueno. Por ejemplo, así estás bien, pero haciendo algún cambio, pues podrías estar mejor. Por ejemplo, ser más productivo o más feliz. Esto como se hace, por ejemplo, en los talleres de crecimiento personal, ¿no? Intentamos que la gente se abra a otras posibilidades y esto, para eso persuadimos a las personas, ¿no? Muchas veces la publicidad, pues vemos esto, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre eso también. Por ejemplo, persuasión y marketing. Pues la persuasión aplicada al marketing a veces usa una técnica mixta que llamamos. Es decir, te presenta problemas que tienes, ¿vale? De los que no eras consciente, quizás por tolerancia. ¿Qué significa que no eres consciente de un problema por tolerancia? Pues porque a lo mejor tú no estás feliz en una situación o no estás aprovechando el tiempo todo lo que podrías, pero ya te has acostumbrado a eso. O tus padres lo hacían así y entonces pues ya te has acostumbrado a eso. Es todo lo que conoces y por tolerancia ya no piensas, tengo que cambiar esto como sea. Es decir, como tiene que llegar alguien o que la vida te dé un meneo, como decimos nosotros, y que te avise de que estás haciendo algo mal y que tienes que cambiarlo, o que alguien llegue y te abra los ojos, ¿no? Entonces, pues el marketing lo que intenta es hacer esto. El marketing, la persuasión en el marketing es abrirte los ojos a través de hacerte consciente de algo que quizás no eras consciente, ¿no? Y luego, pues te da las posibles soluciones, lógicamente. Aquí, por supuesto, en TAI, por eso he puesto la zanahoria, pues, por ejemplo, anuncios de gente que te vende dispositivos móviles, o te vende ordenadores, o te vende comida, o te vende comida vegetariana, o te vende cosas de naturales o bio. Bueno, pues son publicidad que te dicen, oye, es que esto hace daño, es que hay algunas cosas que molestan, es que hay algunas cosas que te hacen sentir mal. Entonces yo te voy a dar la solución, ¿vale? Pero por lo menos busca una mejora en ti, ¿no? Estás buscando una mejora. Aquí también hay un ganar-ganar, ¿no? Aquí ponemos, no es lo ideal, ¿no? Este tipo de marketing no es el ideal. Sin embargo, por lo menos, al menos no miente ni omite información, es decir, te dice lo que hay, ¿no? Entonces, dentro de eso, y aunque juega con la verdad y tal, pues bueno, por lo menos no te está mintiendo, te está omitiendo esta información, al menos tan claramente como la manipulación, y además, pues tampoco te piensa solo en sí misma, ¿no? La manipulación solo piensa en sí mismo o en sí misma. Bien, fijaros, factores que facilitan la manipulación. Hay una serie de factores que facilitan la manipulación. Es decir, ciertos factores que hacen que unas personas sean más propensas, ¿vale? O sea, sería propensión a la manipulación que a otras personas, ¿no? Y estos factores, pues los vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Son varios y suelen darse 3 o más al mismo tiempo. Vamos a ver 10 factores que te hacen más propenso a la manipulación. Y como decimos, suelen darse 3 o más. Es decir, no solo con el primero ya puede ser propenso a la manipulación, pero normalmente se dan más de 2 o 3, ¿no? 3 o más. Y a mayor número de factores, es decir, cuanto más factores cumplas, cuanto más claves se den en ti, pues más fácil eres de manipular, ¿no? Bien, vamos viéndolo. El primero es, por supuesto, la baja autoestima. La principal causa por la cual yo me dejo manipular, conscientemente o no, esta es la baja autoestima. Porque no tengo capacidad de decisión. Me importa más lo que piensan los demás que lo que pienso yo. Me importa dónde me coloca la sociedad. Entonces sigo como un rebaño, que sigo el rebaño, sigo lo que hace la mayoría. Y si esos mayoría tienen baja autoestima, ¿por qué muchas veces nos meten muchísimo miedo para que la autoestima baje, para que tengamos mucho miedo? El miedo baja la autoestima automáticamente y entonces tomamos decisiones sin pensar demasiado, ¿no? Entonces, esto es el factor número 1, la baja autoestima. Y este por sí solo es el único que por sí solo puede hacer que te dejes manipular, ¿no?
El segundo es bajo nivel educativo. Cuando tienes poca educación, y poca educación no me refiero, que a lo mejor no tienes ni el EGB, pero sin embargo, o el EGB, la educación básica, ¿no? Digo la EGB de mi época, ¿no? La educación básica, sin embargo, era una persona culta, era una persona que lees, una persona que te informa, una persona que ves distintas versiones de la información, que busca en distintos sitios, pues entonces es más difícil que te manipule, ¿verdad? Entonces, bajo nivel educativo y luego que no seas una persona culta, porque aunque no tengas estudios, hay personas que son muy cultas y no tienen estudios, ¿de acuerdo? Miedos y obsesiones. Obviamente, la baja autoestima incluye los miedos, ¿no? Y los miedos suelen generar obsesiones. Las obsesiones hacen que tú le des muchas vueltas, muchas veces, a todo lo malo. Y entonces, si te bombardeas mucho con información, pues al final te acabas obsesionando con esto, acabas teniendo ansiedad, acabas soñando con esto y acabas teniendo como un miedo atroz a que esto se repita. Por lo tanto, vas a utilizar cualquier solución que te den, ¿no? Fuertes apegos, ¿no? Si yo tengo mucho apego a las cosas, a las situaciones, a las personas, entonces es más fácil que manipule. Por ejemplo, si a mí me dicen, como en la situación actual, que yo no puedo viajar, o a mí me dicen que si me pongo unas minifaldas, no yo, si no una mujer, se pone una minifalda o se pone un escote, tu pareja no va a ir contigo a la fiesta, porque no se te pone un escote, pues entonces pues estás apegado a un resultado, estás apegado a una idea de que tú quieres ir con tu pareja, ya te has hecho la idea de que vas a ir y no eres capaz de desapegarte de eso, para decir, pues no, pues si no te quieres venir, pues no te vengas, ¿no? O te dicen, pues no va a poder viajar, o no va a poder entrar a los sitios, no va a poder no sé cuánto, y te bombardean con la información, pues te apegas a una realidad. Otras personas que tienen apego a hacer ciertas cosas o a ciertas personas, y como hay polaridades, es decir, decimos, si estás en favor o estás en contra, pues claro, al final, para no estar en contra de nadie, pues no estoy apegado a las personas, pues no quiero estar en contra de nadie, por lo tanto, pues cedo, ¿no? Pereza para pensar. Esta es muy curiosa. Muchas personas no quieren pensar, es decir, viven vidas, a veces porque viven vidas muy ocupadas, o a veces porque no tienen ganas de darle vuelta a la cabeza y de calentarse la cabeza. Esto podría ser desde una perspectiva de decir, bueno, sabes que hay que pedir tres presupuestos como mínimo para comprar cualquier cosa, ¿no? Para hacer una obra en tu casa. Pero hay gente, por no pensar, coge el primer presupuesto y no se complica, ¿no? Bueno, pues esto está, digamos, adaptado o aplicado a la manipulación, pues pasa exactamente lo mismo. Que te dejan como que no tienes ganas de pensar, no quieres, bueno, yo sigo la corriente y ya está, no quiero complicarme la vida, ¿no? Bueno, pues esto es una de las razones por las que nos pueden manipular. Otros son los traumas infantiles. Si yo tengo un trauma infantil de cualquier tipo no resuelto, esto genera lo que nosotros llamamos distorsión cognitiva, es decir, que no pensamos con claridad. Y esta distorsión cognitiva pues, produce que tomamos decisiones que muchas veces no son las más acertadas para nosotros y simplemente porque creemos que eso es lo mejor en ese momento o me dejo llevar. Esos traumas infantiles también están relacionados con los miedos y obsesiones, están relacionados con los apegos, están relacionados también con la baja autoestima. Muy bien. Padres manipuladores, ya lo hemos dicho al principio, de pequeños todos hemos sido manipulados en mayor o menor medida, profesores, padres, abuelos, cuidadores. Por lo tanto, como cuando somos pequeños estamos como una especie de hipnosis constante, todo va a la mente no consciente, esto hace que seamos más propensos, si hemos tenido padres muy manipuladores o no han manipulado mucho de alguna manera, somos más propensos a que nos manipulemos o que le hagamos más caso a todo esto, ¿no? Personas acomodadas. Esto es muy parecido al tema de los fuertes apegos, ¿no? Las personas acomodadas son personas que viven bien a lo mejor, o que bajo su punto de vista están viviendo bien, y de repente les dicen que no pueden hacer algo. Entonces dicen, hostia, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿No? ¿Cómo no voy a poder seguir yo haciendo esto si esto es lo que yo he hecho siempre? Están acostumbrados a una serie de patrones y son muy difíciles, es muy difícil sacarlos de ahí, ¿no? Buscan la seguridad siempre, ¿no? La 9 es personalidad victimista. Si yo tengo una personalidad victimista, que por supuesto está relacionado también con la baja autoestima, en realidad todos están relacionados con baja autoestima, una personalidad victimista dice que tiendo a quejarme, tiendo a culpar a los demás de las cosas. Entonces, pero sobre todo, una personalidad victimista no toma responsabilidad, es decir, no toma la propia responsabilidad de pensar por sí mismo, de buscar información, de ver si esto es lo correcto o no es lo correcto, de pronto darme cuenta si mi pareja me está manipulando o no, si me estoy sintiendo mal. Tiendo a decir que pobrecito, tiendo a culparlo a él y no responsabilizarme a mí, o al contrario, también puedo ser victimista y decir, me culpo a mí y no lo responsabilizo a él, porque las cosas son evidentes. Muchas veces nos lo están diciendo desde fuera, nuestros amigos, nuestra familia, y no caemos en la cuenta, ¿no? Somos conscientes de esto, precisamente porque no son lo suficientemente persuasivos para abrirnos los ojos, ¿no? Estamos tan metidos en esa personalidad victimista que no lo vemos, ¿no?
Y la décima y última es baja tolerancia a la incertidumbre. Es decir, que ya hemos comentado un poco esto, ¿no? Son personas que no soportan la incertidumbre, no soportan la inseguridad. Y cuando a ti te están dando mucha información, te están machacando con información que te dicen que todo está mal, que todo está fatal, o tu pareja, o tus padres, o en el trabajo, y te están machacando como cuando hacen bullying en el trabajo a la gente, te machacan mucho con algo, pues si tú no soportas la incertidumbre vas a ceder. Te vas a ir del trabajo, sin cobrar tu dinero, te vas a quitar de en medio de tus padres o vas a decir, van a hacer lo que tus padres quieran. A lo mejor tú quieres estudiar otra cosa, pero tus padres te manipulan, entonces al final acabas estudiando lo que ellos quieren, aunque no te haga feliz, y así pues con un montón de cosas, ¿no? Baja tolerancia a la incertidumbre. Bueno, y vamos acabando ya con esta frase de Noam Chomsky, que es uno de los mayores expertos en el tema de la manipulación, un escritor bastante famoso, y dice: la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Es decir, cuando ves tanto televisión, ver tanto los periódicos, ver tanto todo tan polarizado, ¿no?, en una misma sola dirección, pues acaba derritiéndote el cerebro y acaba por dejar de pensar por ti mismo, ¿no? Bueno, las ideas clave de este taller son, pues casi todos hemos sido manipulados en algún momento, por supuesto. Todos hemos sido manipulados, mejor dicho, pero y casi todos, diría yo, hemos manipulado en algún momento. Toda manipulación sigue unos pasos y comparte claves distintivas, que ya hemos estado viendo. La manipulación siempre miente y omite información y utiliza el miedo, ya sabéis, como principal arma para ponerte alerta y decirte que yo te voy a salvar, yo soy tu salvador, o puede ser en las sectas, como puede estar ocurriendo ahora, ¿vale? Y la baja autoestima facilita mucho la manipulación, pero hay más factores, otros 9 factores que hemos estado viendo. ¿Bien? Bueno, pues al final creo que me he resumido casi en 25 minutos, así que bastante bien. Lo hemos hecho bastante bien. Así que va a dar tiempo unos 10 o 15 minutos a poder hablar. Muy bien, vamos a dejar de compartir. Bueno, pues muy picadito, ¿no? Todo muy picadito, muy rápido. No sé si es demasiado rápido. Si alguien tiene algo que decir, preguntar. Yo estaba pensando, Miguel Ángel, bueno, es un tema que me resulta apasionante, este de la manipulación, y estaba pensando que, claro, al final el principal manipulador lo tenemos dentro, es decir, que estamos siempre luchando con el yo, ¿no? Que con el discurso del miedo intenta al final manipularlo, ¿no? Y digo, pues no hay que irse tampoco muy lejos, porque al final la automanipulación estamos gestionándola constantemente, ¿no? Con nosotros mismos. Así es. Hacía esa reflexión por un lado y ahora después te hago una pregunta si me da tiempo. Sí, bueno, Te la hago. en relación a esto te decía que efectivamente el ego es el principal manipulador. El ego, ya sabes que nosotros decimos que es miedo y pasado. Y el miedo no solo conoce todos tus miedos, y los conoce mejor que tú porque es quien los crea, ¿no? Quien crea los miedos es el ego. Por lo tanto, efectivamente es el primer y mayor manipulador. Y de hecho, a partir de él, que baja tu autoestima, es por lo que permitimos a veces que nos manipulen fuera, ¿no? Porque nosotros estamos tan hipnotizados ya por nuestro propio ego, que buscamos salvadores fuera, ¿no? Salvadores de cualquier tipo, efectivamente. Cuando hablas de uno de los factores que decía, lo del trauma infantil, cuando tú te refieres a trauma, ¿estamos hablando de trauma en qué grado? O depende de los grados. Es que por eso te digo que... Vale. Los traumas, normalmente cuando nosotros decimos trauma, hay lo que está, por un lado, el trauma físico, ¿no? Está el trauma físico y está el trauma emocional. El trauma físico es el trauma de que te da un golpe, ¿no? Que después de hecho, traumatólogo viene de eso, ¿no? Precisamente, ¿no? Pero cuando hablamos de trauma en el ámbito emocional, que es del que nos referimos aquí, ¿no? Cuando hablamos de trauma muchas veces pensamos que tiene que ser algo muy grave, ¿vale? Tiene que ser algo como tipo violación, tipo que has visto morir a alguien, has visto suicidarse a tu padre, o has visto, no sé, cosas así, ¿no? Y la realidad objetiva es que los traumas son cualquier cosa que al niño le afecte y no resuelva, ¿vale? Por ejemplo, un día que sus padres discutan, pues eso puede ser traumático para un niño. O, por ejemplo, el hecho de que sus padres se separen, pues ya ni te cuento, ¿no? O que simplemente que su abuela y su madre discutan o que hablen sobre algo. A veces el hecho de que se enferme y la madre se preocupe mucho porque sea muy preocupona, resulta que eso le genera un trauma porque se siente culpable por hacer sufrir a su madre. Ese trauma puede ser cualquier cosa, ¿vale? No tiene por qué. Pero al final todos somos niños traumatizados, entonces, porque realmente... Sí, pero cuando hay gente que son más sensibles que otros y que lo llevan peor que otros.
¿no? Entonces, pues esos traumas infantiles que te marcan, que tú recuerdas, que están ahí, que los tienes, a menudo los tienes en mente, pues te están afectando y están afectándote en ese sentido. Tiene que ver también, está asociado con la personalidad victimista que hablábamos antes. Hola Miguel Ángel, buenas noches. Hola, Tomás. Yo tengo dos preguntas, ¿vale? Bueno, una me podría poner a mí como ejemplo con lo del trauma, ¿vale? Porque a mí hace poquito que me detectaron un trastorno traumático del desarrollo, TTD, con un apego desordenado. Y a mí me ha salido, bueno, ahora tengo 40 años, a mí me salió hace poquito. O sea, hace poquito llegó un punto en que no podía con mi vida. Y a través de una amiga que es psicóloga, pues fue cuando empezamos a indagar en ello y fue cuando me di cuenta de cómo tu subconsciente, lo digo por eso, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera sabe que tiene un trauma, porque el subconsciente de pequeño trata de mantenerte con vida. Entonces, te va cambiando tu personalidad para poder sobrellevar, sobre todo cuando te pasa de niño, para poder sobrellevar toda esa situación y circunstancias que no deberían de ser normales. Y que te generan ese tipo de inseguridades y esos apegos y esas carencias, sobre todo carencias pues eso, de padres, ¿no? Del amor de los padres y demás. La atención y todo lo demás. Y bueno, y también te quería preguntar por qué opinas de la manipulación lingüística, que se da mucho en los medios de comunicación, como por ejemplo llamar rescate a un negocio de bonos, con lo que se hizo en Grecia, por ejemplo, o vacuna a un tratamiento celular genético, etc, etc, etc. Bueno, la manipulación lingüística está dentro de la manipulación informativa, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cómo manipula informativamente? Pues a través de la lingüística, por supuesto, a través de las palabras escritas o habladas, ¿no? Él dice las cosas, las tergiversa, mientes, ya literalmente mientes, o omites información, o estás omitiendo información, ¿no? Que al fin y al cabo también, por eso decíamos, omitir información, ponemos entre comillas, ¿no? Porque hay personas que están de acuerdo con esto, lo ponía como pregunta, ¿no? Omitir información es mentir, pues para muchas personas omitir información es mentir. Yo ahí discrepo un poco, ¿no? Yo no creo que siempre omitir información sea mentir. Por ejemplo, si yo tengo un mal vuelo de España a México y mi madre me llama y me dice, ¿cómo ha ido el vuelo? Pues, digo, pues bien, pues bien, he llegado. Pero le he omitido que fue un vuelo malo porque hubo turbulencia, ¿sabes? Y lo pasé mal, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues eso para mí no es mentir, simplemente estoy ahorrando sufrimiento a mi madre, ¿no? Ahora, si mi madre me dice, ¿has tenido turbulencia? Y yo le digo que no, entonces sí, para mí sí es mentir, ¿no? Entonces, omitir información, pero claro, en el tema de la política y todo este tipo de cosas, como te decía el ejemplo te lo digo porque un hermano mío trabaja en una asesoría y siempre le digo, oye, que ha dicho el gobierno que va a bajar no sé qué. Dice, sí, pero no te ha dicho que va a subir no sé cuánto, ¿no? Y además siempre se lo pregunto y siempre me dice lo mismo, ¿no? Entonces, claro, está omitiendo, salen como en plan triunfalistas de que vamos a hacer esto, pero no te están diciendo que lo están clavando por otro lado, ¿no? Por ejemplo, esto de lo último de los niños, de los 400 euros que le van a dar a los niños para que se compren la consola o no sé para qué exactamente, y van a subir el IRPF un punto a los padres para quitarse, o sea, se organizan a los padres para dárselo a los niños, ¿no? Y que esos niños les voten, ¿no? Entonces, claro, al final, pues todo esto es manipulación lingüística, por supuesto, y manipulación informativa, sí. Gracias. Nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Miguel Ángel, cuando se siente indignación ante la manipulación, ¿se supone que la persona que se indigna es porque tiene una baja autoestima? ¿O cuál es el motivo de esa indignación ante, por ejemplo, con todo lo que está pasando ahora, de todos los medios, de todo el tema este, ¿no?, que nos rodea? Cuando se siente una parte de indignación... Vale, la indignación en realidad tiene que ver con darme cuenta, ¿no? Si cuando en el momento en el que yo me di cuenta, pues me puedo indignar, es decir, indignarme quiere decir que no veo digno lo que se está haciendo, no está siendo honesto lo que está haciendo, y entonces eso genera indignación. Ya sabes que, por hemoconciencia ya sabes que la indignación viene asociada a alguna otra indignación del pasado, es decir, alguna otra situación en la que te decepcionaste, en la que te diste cuenta de algo de lo cual no eras consciente y entonces pues te decepcionaste, ¿no? Entonces de eso viene esa indignación. La realidad objetiva es que ahora estamos como, digamos que estamos como muy tan inmersos en todo esto que toleramos todo, ¿no? Estamos tolerándolo todo. Y muy bien, no sabemos muy bien cómo organizarnos. Yo lo que echo de menos, por ejemplo, esta situación es más organización, ¿no? He hecho más organización.
yo no soy una persona precisamente de organizar, ¿sabes? Entonces no me considero, puedo tener mi opinión y puedo tener mi visión de las cosas, pero más o menos clara, pero claro, yo no soy una persona que organice, pero sí que sé que hay gente muy buena que puede organizar cosas y que de momento todavía no se está haciendo nada, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, creo que poco a poco, confío en que poco a poco vaya paso a paso, vayan cambiando las cosas y la gente cada vez se vaya dando más cuenta, que creo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? O sea que, y vamos a ver hasta dónde, si no es demasiado tarde para cuando se den cuenta y empecemos a espabilar, ¿no? Ya está pasando en otros países. Y, por ejemplo, en otros países tú empiezas a buscar información en distintos sitios y encuentras que en otros países hay grandísimas manifestaciones y eso jamás sale en los noticieros de aquí en España, ¿no? O sea, son cosas que dices tú, ¿cómo es posible que esto no salga, ¿no? Pues esto es una clara omisión de información muy grave, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Y obviamente está claro que aquí hay intereses económicos muy altos. Ya no digo otros porque te metemos en historias, ¿no? Que yo no soy negacionista ni nada por el estilo, que yo estoy seguro que existe el virus, que yo lo he pasado y que bueno, que está ahí. Pero obviamente aquí hay algo raro, ¿no? Y como mínimo algo económico hay que está, para mí es muy sorpresivo que esté avanzando tanto como de lo que, tanto como que no esperaba, ¿no? Que no me esperaba, ¿no? Y por un lado, pues sí te tengo que decir que yo personalmente me indigné con todo esto cuando empezó a leer cosas y empezó a pasar, pero luego he pensado, bueno, luego me lo he trabajado, claro, porque no tiene ningún sentido para estar. No, esto es como cuando decimos en los cursos, ¿no? Que decimos, si cada 6 segundos muere un niño de hambre en el mundo y yo me indigno por eso, pues me voy a pasar la vida amargado, ¿no? Claro, ¿Qué puedo claro. hacer y qué no puedo hacer? Cuando pueda hacer algo, pues lo haré, y cuando no, pues de momento voy a intentar estar lo más feliz posible, ¿no? Y pegarnos al amor, que es lo que hace falta. Mucho amor. Y al fin acabamos siempre lo mismo, ¿verdad? En el Al amor. fin y al cabo es lo mismo, sí, efectivamente. Sé que es lo único que hay. Gracias, Miguel Ángel. Muy bien. ¿Algún comentario más? Eso es muy Yo quería rápido. comentar una cosa. ¿Se entendió todo, Javiela? Como es la que estaba hablando ahora. ¿Se ha entendido todo? Hablo demasiado rápido. Tú siempre lo haces todo muy clarito. Oye. Para que luego diga que te critico. Eso digo yo. Bueno, a ver, yo quería hacer una apreciación importante. Y yo como tú, Popi, también me indigno. De hecho, ayer me indigné con un paciente que era todo ese compendio de por qué te manipulan, ¿no? Y que conforme iba hablando le estaba haciendo una reflexología podal y es que ha ido enumerando uno por uno las razones por qué te manipulan y él las tenía todas, ¿no? Entonces, a ver, yo me indigno y me lo tengo que tratar como bien dice Miguel, pero también quiero apelar a algo, lo compartí en el Facebook, se lo envié a Miguel. En una manipulación hay dos responsables directos, el manipulador y el que es manipulado. Entonces, en esta situación global que tenemos, creo que sí, que yo entiendo que realmente pues, se nos está manipulando mucho, pero también existe, es como un aprendizaje que tenemos que como sociedad tener, ¿no? Y es el hecho de, ¿por qué se nos manipula? Pues porque tenemos tendencia a dejar en manos de otro. Bueno, tenemos tendencia a no ser responsables realmente de lo que sucede, ¿no? Somos egoicos y preferimos, pues bueno, que el otro tome las decisiones por nosotros. Y cuando digo decisiones no son grandes decisiones, en las pequeñas nada más ya somos así, ¿no? Yo ayer cuando hablaba con este hombre, incluso él decía, bueno, los que saben, y yo decía, pues los que saben quiénes son, o sea, hay gente que sabe de muchas cosas, ¿no? Pero es como no quiero, yo le decía, solo, de verdad, no soy negacionista ni nada, yo como Miguel le he pasado el COVID, pero yo le digo a la gente, por favor, infórmate, o sea, no le dejes la potestad de tu vida a otro. Si hiciéramos eso, que nos responsabilizáramos, pues probablemente seríamos mucho menos manipulables, ¿no? Pero en general eso no es lo que abunda. La gente prefiere que otro decida por él. De hecho, yo, por ejemplo, como terapeuta, muchos de vosotros lo sabéis, soy muy escrupulosa en eso, ¿no? De hecho, un amigo nuestro, Miguel mío, Enrique, me lo planteaba un día en una reunión de cumpleaños,
Hombre, ser terapeuta es arriesgado porque puedes manipular, ¿no? Puedes manipular al paciente, ¿no? Y yo es verdad que siempre intento ser muy escrupulosa a ese nivel, porque muchas de las personas que vienen a ti pidiendo que de hecho a mí directamente me han llamado y me han dicho, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Así, directamente. Porque yo es que confío en tu criterio. Claro, rápidamente yo puedo tener una opinión, pero te tienes que retirar de ahí, ¿no? Yo no sé, pero tú sabrás lo que haces. Infórmate y decide. Pero ves, es esa necesidad que tenemos constantemente de que otro venga y decida por nosotros, ¿no? Por eso digo que es muy importante tener en cuenta que hay dos responsables absolutos en una manipulación. Dos, siempre dos. El que manipula y el que es manipulado. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pues sí, así es. Si toda esta situación ha dejado algo de manifiesto, ha sido que tenemos mucho menos autoestima de lo que pensamos en general, ¿no? La sociedad tiene menos autoestima de lo que pensáramos, ¿no? Y bueno, pues nada, tampoco quiero polarizar el tema con el tema de la vacuna. La manipulación está en muchos ámbitos a nivel humano, en muchas partes de la sociedad, en los trabajos, en los colegios, en los institutos, en las universidades incluso, ¿no? En situaciones de familiares, de pareja, y se podría abrir esto a muy mucho. Por eso digo que cuando me he puesto a hacerlo, digo, madre mía, si es que esto aquí podemos poner 100.000 ejemplos sobre las cosas, ¿no? Lo importante aquí, pienso yo, es quedarse con la idea de cuáles son los pasos para manipular, que tienen para manipularnos los demás, ¿no? Quien sea, y luego los pasos que tenemos nosotros, los 10 puntos por los cuales podemos ser manipulados y que tenemos que trabajar en esos puntos, ¿no? Tenemos que trabajar, si nos sentimos identificados con 3 o más puntos de esos, pues tenemos que empezar a trabajarlo, ¿no? Bien a nivel personal, bien con un terapeuta, bien con quien sea, pero al final de lo que se trata es que vayamos mejorando, porque toda la vida es esto, ¿no? Actitud de mejora constante, como decimos en el instituto. Y bueno, pues creo que ya he pasado los 45 minutos, que es el límite del tiempo. Vamos a dejarlo por aquí. Esto se graba, lo grabaremos, lo subiremos la semana que viene seguramente. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en otra, ¿de acuerdo? Cuando llegará un correo. Y si queréis compartir la información, pues podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Besos, abrazos para todos. Muchas gracias. Feliz Navidad, si Bueno, no buenas lo noches. antes. Feliz Navidad a todos. Hasta pronto. Gracias. Adiós, chao. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.